Doctor Carlos Estarella, me da gusto verlo, empezar ¿Cómo este está? diálogo con usted esta mañana. ¿Cómo ha pasado? Gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Con su presencia el día de hoy vamos a analizar un tema de gran preocupación a nivel mundial, y es la guerra que hoy libra el Medio Oriente, puntualmente la guerra entre Israel y Palestina. Este es un conflicto extremadamente complejo y queremos analizar qué factores históricos están en este momento presente, factores políticos, factores religiosos, factores geopolíticos, y entender cuál es el juego de intereses que se mueven alrededor de esta guerra. Es un conflicto complejo, pero es crucial encontrar la solución pacífica y justa para las partes. ¿Y de dónde vendrán estas soluciones? Es la primera interrogante, más que una pregunta que le hago a nuestro invitado, el doctor Carlos Estarella. Doctor, bienvenido. Muy amable. Gracias. En realidad el conflicto, como usted bien lo señala, es muy complejo, pero quizás explicándolo desde la relación de Irán-Israel. En general, tuvieron, para no irnos tan lejos en el tiempo, tuvieron una relación cordial mientras era presidente de Irán, digamos, mientras dirigía a Irán, el Shah de Irán. Mientras estaba el Shah de Irán, la relación con Israel fue fictiva, ¿no? ¿Cuál es el Shah de Reza Pahlavi, que era el Shah de Irán? Ahí había una relación muy estrecha o dinámica. ¿Qué pasaba ahí? Mientras estaba el Shah de Irán, la relación era muy fluida Perfecto. con Israel y era también fluida con los Estados Unidos. Uh-huh. Hay el pueblo se levanta y Estados Unidos no apoya con decisión al Shah de Irán. Esa fue A tal punto, la revolución islámica en 1979. exacto, a tal punto que era presidente Jimmy Carter y le dicen los asesores al señor Carter, lo están sacando el Shah de Irán por el Ayatollah Khomeini. ¿Cómo no? Y el señor Carter contesta, esta contestación es histórica, diciendo, no, no hay nada malo porque el ayatollah es un hombre religioso, debe ser un hombre santo. ¿Cuánto se equivocó Jimmy Debe Carter? ser un hombre santo. Bueno, Debe esto ser fue el un que hombre santo. declaró. Claro. Eso, porque Jimmy Carter era, pues, tenía unas características medias especiales. Y dice, el Ayatollah Khomeini no debe de ser peligroso, es religioso y debe ser un hombre santo. Bueno, ese hombre Impresionante. santo casi ha Declaró la guerra. terminado con Irán, hace una revolución. Acuérdese que incluso eh, cogen a unos rehenes que estaban dentro de la embajada de Claro, los Estados esa Unidos, fue una revolución fundamentalista, ¿no? Que una prevaleció el revolución fundamentalismo. fundamentalista. Y esa revolución decide apoyar a Palestina Ah, sí, sí. por el conflicto que hay entre Israel y Palestina por una resolución de las Naciones Unidas dándole territorio a Israel, ¿verdad? Así fue. Entonces, los Shah comienzan, o el gobierno de los ayatollah comienzan a apoyar a Palestina. Este conflicto se ha ido incrementando con el tiempo y por último terminan ayudando al grupo terrorista que se llama Hamas. Y Jamás a cuando la Hezbollah, a los hutíes, exacto, en Yemen, a todo esto a caminó. todos esos grupos fundamentalistas, es el gobierno de Irán quienes lo financian. Oiga, pero La financiación. hasta hoy es el eje de resistencia contra Israel y sus aliados. Así es. El financiamiento viene Claro. definitivamente de Irán. Y en este proceso comienzan o deciden hacer armas nucleares. Entonces, el candidato Trump, estoy hablando tiempo atrás, el candidato Trump, que después llega a ser presidente, En el el primer actual periodo, claro, el presidente primer Trump, periodo de Trump.
No, ahora en la campaña. Ah, Dice, ya, cuando porque en el primer periodo, en el Pacto de Viena, retiró Estados Unidos el Pacto de Viena. exacto, Y le retiró Estados dejó, Unidos le el dejó pacto a de... los ayatolás con las manos sueltas Así para es, el crecimiento del uranio, ¿no? exacto. En lugar de parar, se retira del pacto. Pero mientras es candidato, él dice, cuando yo llegue, con un telefonazo arreglo la guerra de Rusia a Ucrania y llamo a Irán y yo prohíbo inmediatamente que hagan armas nucleares. Llega a ser presidente, no se cumple ninguna de estas dos cosas y se siguen haciendo las armas nucleares, Nucleares y entonces, enriquecimiento del uranio. del uranio, y Israel decide bombardear y matar a las personas que estaban en este proyecto. Y eso Bueno, ¿y es por lo que qué, a ocurrió, ver, por qué Israel es esta nación que sale por los fueros de que a ultranza tiene que evitar el desarrollo de enriquecimiento de uranio en el tema de Irán? porque tienen miedo, y en realidad en eso sí tienen razón, de que Irán les tire a ellos las bombas químicas o las bombas. Por Y, más que tengan ese domo, parece que ese domo no va a resistir no, ya esas se ve que bombas ha sido nucleares. vulnerado, no va a Ya ha resistir. sido, ya Se concreta ese predominio de Irán sobre el uso de armas nucleares enriquecidas y todo. En ese momento, es un la peligro. recomposición geopolítica en términos de cómo es Cambia. de la ventaja que puedan tener los países en este tipo de armamentistas, va a replantearse una nueva forma de mirar y tener aliados y generar todas estas alianzas. Totalmente de acuerdo con usted. Mire, eso me recuerda la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había tenido la bomba atómica y Roosevelt nunca lo había dicho. Nunca lo he Recién es dicho, cuando claro. él se muere que el vicepresidente que asume, Truman, se entera de que había el arma nuclear y lo utiliza en contra de Japón. Entonces, Claro. ahora, en manos de Irán, obviamente, eso es un peligro Es un terrible. exterminio de la Exacto, civilización, hermano. donde termina, donde, porque además dicen que esas armas nucleares son tan fuertes que lanzadas en cualquier parte del mundo nos Claro, llegarían a nosotros también. la Es decir, el radiación, efecto, claro, la radiación, radiación es más que las que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki, claro. en Japón. Entonces, estamos en un conflicto bastante grande, pero el fondo del conflicto o el pretexto del conflicto es el conflicto entre Israel y Palestina. Ahora, ¿qué Eso rol en el con mundo ese? árabe es Ok. terrible. Ahora, Israel consideró el momento que se retiró Estados Unidos del Acuerdo de Viena un error histórico. Esto fue en el 2018. Estados Unidos se retiró del pacto bajo el gobierno de Donald Trump, lo que llevó a Irán a reactivar su programa nuclear. Y ahora, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Porque ahora resulta que aparece, cuando antes Rusia era aliado de cada una de estas partes en Medio Oriente, ahora parece que quiere aparecer como mediador Putin. Ya no es Trump. Qué buena pregunta la suya, que por eso me encanta conversar con usted. Pues Estados Unidos ha perdido el liderazgo mundial. Sí, No se evidente. sabe cuál es la política de Estados Unidos por el señor Trump, porque no tiene política. Entonces, en lugar de apoyar a Ucrania, conversa con Rusia. Eso se ha alejado de la Unión Europea. Total. Le puso aranceles enormes a China y persigue a los latinoamericanos. Y en este conflicto, es, él ha dicho que él ha estado hablando con Irán y a su vez ha sabido lo de Israel. Entonces, no existe liderazgo o el liderazgo mundial ya ha cambiado, Sí, porque no bueno, lo tiene pero en ha este perdido momento. credibilidad y su reputación Total, está por el suelo de este líder total, mundial. totalmente, a tal punto que la Unión Europea actúa independientemente de los Estados Unidos en todos los conflictos.
Y eso es muy peligroso porque a partir de la Segunda Guerra, o al término de la Segunda Guerra, Estados Unidos adquirió un liderazgo mundial que en este momento se ha perdido. Ahora, esto ha generado una tensión regional, es tanto que aliados que antes eran, ¿no?, a favor de Israel, en contra de Irán. Hoy, por ejemplo, el Reino Unido ha tenido que enviar aviones, por ejemplo, fuerzas armadas para el combate, para apoyar a Israel. Así todo se ha movido. Todo se ha movido, efectivamente. Inglaterra está ayudando a Israel, es decir, porque al faltar el liderazgo de los Estados Unidos, aparecen nuevos actores en este conflicto internacional. ¿Y qué rol juega la China en esta recomposición geopolítica que ya no es por el tema de la guerra de aranceles, sino por la guerra del enriquecimiento de uranio? Mire, qué bien. Lo que pasa es que China hoy es una potencia de tal magnitud que juega por sus intereses, que tiene un poder económico tan grande que juega por sus intereses. Y a China obviamente no le conviene una conflagración mundial y no le conviene que lancen bombas atómicas. Entonces, por eso usted ve que los voceros chinos su discurso ha sido un discurso mesurado, llamando Sí. al diálogo, en lugar de un discurso que se hubiera esperado a Guerreristas, favor de claro, una situación. claro. Ahora, hablemos del control de los recursos en este conflicto. También qué recursos a nivel del manejo geopolítico no hay en el Medio Oriente para que puedan tener prevalencia estas potencias, por ejemplo, ¿no? Y definir Claro, hacia dónde va su apoyo. claro. Bueno, solo Irán, hablando de Irán, tiene petróleo y gas. Y gas. Petróleo y gas, pero Sí, sí. fuerte, una gran cantidad. Es decir, es un país muy poderoso en petróleo y gas. Es decir, ahí se mueven intereses muy grandes en Medio Oriente. Las fortunas de esos estados es enorme. Entonces, eso hace más preocupante el conflicto. Correcto. A nivel de lo religioso, ¿cuál es la importancia para el caso de Jerusalén, que es considerada una ciudad santa por los judíos, musulmanes y cristianos, lo que aumenta la complejidad de este conflicto por esa característica religiosa, por esa diversidad religiosa? Sí, uno de los problemas es justamente la ciudad santa, que deben digamos, dentro de la mesa de negociaciones, quizás compartirla, porque es uno de los puntos del conflicto. Eh, Israel la solicita, Palestina la solicita, entonces hay que tener mesura para poder tratar ese tema, pero Correcto. acuérdese que Estados Unidos quería cambiar allá la sede La de la sede, sí. embajada y una serie de cosas, lo cual en lugar de bajar el conflicto, lo que hace es agitar más el conflicto. Correcto. Entonces, Ahora, ojalá, mire usted que se agita más y quisiera señalarle, conversar esto. Hace una semana en las Naciones Unidas se pidió una resolución a favor de la paz en la franja de Gaza. así fue. Eso es algo que todo el mundo debe de votar, pues, a favor de la paz en la franja de Gaza. Todo el mundo Pero debe estar a favor de la paz. bueno, el Ecuador no fue. Qué barbaridad. El Ecuador estuvo ausente. Entonces uno dice, algo está pasando. Claro, lógico. Ahora, retomemos un factor importante que es el tema del Estado judío. Hay un movimiento, el sionismo, ¿no?, que jamás ha descartado, porque esto es una posición religiosa casi fundamentalista, ¿no? Para ellos hay que crear el Estado judío en Palestina. Esto ha generado y sigue generando y se va a actualizar esa posición, ¿no?, en la población palestina. Claro, acuérdense, cuando los judíos se quedan sin territorio Sí, y en las Naciones Unidas comienza a ver dónde le puede dar territorio.
Hay un libro de Henry Kissinger que dice que en algún momento se pensó dárselo hasta en Argentina, una parte de la Argentina, Sí, sí. pero lo llevan al actual lugar donde está Israel. Pero en este momento Israel está más allá de lo que las Naciones Unidas le ha dado. Ha Claro, tomado más claro, se ha territorio expandido, mucho más, y mucho se ha más. expandido. Entonces lo justo sería que haya una negociación, que se sienten a conversar y que por lo menos se respete lo que las Naciones Unidas dio. Pero hoy Israel Claro, tiene más allá de lo que se ha dado. claro, la ocupación israelí ha ocupado territorio palestino, Franja de Gaza, Cisjordania, Exacto. desde la Guerra de los 6 días de 1967 y cada vez se va expandiendo más. Cada vez es mayor y cada vez los palestinos terminan. Ahora salió la idea del señor Trump de en la Franja de Gaza hacer un sector turístico con hoteles y una serie de cosas que en realidad se va del sentido común. Qué barbaridad. Oiga, dice que Estados Unidos no será destruido por potencia ni guerra, sino que hacia adentro se está destruyendo con un poder, no, y un gobierno que está haciendo un exhibicionismo de un ego del poder, no, que la historia lo va a juzgar y que evidentemente va a tener rebeliones internas que son los que lo van a poner en el orden y en el espacio histórico que merece Trump. Sí, mire, las persecuciones a los latinoamericanos en los Estados Unidos es terrible, a tal punto que lo mejor sería no viajar, porque dentro de esas persecuciones caen todos los latinoamericanos, que son la mano de obra de los Estados Unidos. Así es. Hoy los mismos norteamericanos han salido a las calles en Nueva York, en California, en varias ciudades, a protestar por esta absurda persecución que hace Trump de los latinoamericanos. Terrible, es una situación terrible. Ya hacia el interior mismo de Estados Unidos, las cortes y algunos distritos han ido contra las decisiones de Trump. Va a tener una revuelta interna, tanto legal como administrativa, geopolítica administrativa interna, que realmente lo va a desestabilizar. Sí, ojalá que él, mire, lleva muy Mire, poco mire, mire, tiempo mire las para declaraciones tantos problemas. claro, mire Sí, las declaraciones de un alto mando del ejército. sí, Le sí, advierte que totalmente. está abusando y pasando la línea que corresponde a mantener un gobierno con principios y valores democráticos, ¿no? Inclusive humano y socialmente justo, ¿no? Y Estados Unidos, por eso está la Estatua de la Libertad, ha Eh, sido país de migración, entonces está actuando de una manera, en tan poco tiempo ha armado tanto problema. Ojalá que regrese el sentido común al presidente Trump. bueno, ese es el sentido menos común que activamos. Doctor, Así es, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante este muy análisis. gentil, Su aporte muy amable, valiosísimo gracias. en una relación histórico-lógico de lo que ocurre en el Medio Oriente y los roles que les toca jugar a las potencias que se han considerado y estaban consideradas históricamente como guardianes de los valores de la paz y la democracia. Bueno, pero hoy me parece que son reos de la democracia y de la paz. Así es. Gracias por la invitación. Gracias a Hasta usted, luego. doctor.